con nuestra enseñanza de Gálatas. Seguiremos con nuestra enseñanza de Gálatas y hoy estaremos, ya hemos terminado Gálatas capítulo 1, 2, 3 y 4. Como les dije antes, la idea no es terminar todo el libro de Gálatas corriendo, pero sinceramente hemos ido bastante lento, no porque he querido, pero simplemente para asegurarme que estamos comprendiendo lo que se está enseñando. Lo que quiero suplicarles, hermanos, es que si usted ha estado desde el principio de la enseñanza hasta ahora y ha estado siguiendo la serie que hemos estado haciendo, toma el tiempo después para volver a leer el libro de Gálatas. Quizás tendrás un enfoque completamente diferente, lo verás de otra manera ahora si lo lees después de que terminamos Gálatas. Así que hoy estaremos viendo Gálatas capítulo 5, pero vamos a ver solamente 15 versículos, de versículo 1 hasta el versículo 15. Así que Gálatas 5, estaremos viendo de versículo 1 hasta el versículo 15, perdón. Pero antes de entrar en el pasaje de hoy, me gustaría, como lo hacemos siempre, hacer un repaso rápido de lo que vimos el domingo pasado, que estuvimos hablando de Gálatas capítulo 4, terminamos el capítulo 4 el domingo pasado, y vimos el versículo 21 hasta el versículo 31. Y cuando el apóstol Pablo estaba haciendo una ilustración, usando una ilustración de los dos pactos que Dios ha hecho con Israel, que de alguna manera nos afecta también como cristianos de hoy. Y esos dos pactos lo llamamos el pacto antiguo y el nuevo pacto. Y el apóstol Pablo usa a dos mujeres, que son las mujeres con quien Abraham tuvo sus dos hijos. Una de ellas es Agar y la otra es la mujer legítima de Abraham, que era Sara. Y vimos que el apóstol Pablo estaba comparando esos dos pactos usando a Agar como un esfuerzo. Agar era como la ley, él usaba a Agar como una... Recuerda bien que eso solamente era una ilustración, no era que él estaba diciendo que Agar es la ley, no, estaba ilustrando para que nosotros podamos comprender que muchas de las veces intentamos usar nuestros esfuerzos personales para ganar el favor de Dios, pero que eso no es la voluntad de Dios. Hay cosas que Dios nos ha demandado a nosotros de dejarlo en sus manos, que es nuestra salvación en sí, pero tenemos la responsabilidad como personas de responder hacia ese llamado que Él tiene para nosotros, que cuando se predica el Evangelio, tengo la responsabilidad como persona de responder hacia este llamado de la predicación. Así que Pablo compara a Agar como la ley que fue dada en el monte de Sinaí cuando los hijos de Israel salieron de Egipto. Dios le dio la ley a Moisés y él, que tenía que guardar la ley, tenía que guardarla toda. Si no guarda la ley, la persona que no guardaba, que quebraba solamente una parte de la ley, estaba condenado de haber quebrantado toda la ley en sí. Por eso que si estáis leyendo las lecturas diarias que estamos haciendo, en el libro del Levítico está lleno de sacrificios. Sacrificio para el pecado, sacrificio para la paz, sacrificio para esto, sacrificio para la pureza, está lleno de sacrificios. ¿Por qué? Porque ninguno pudo guardar la ley. Por eso que para complacer al Señor, para tener sus pecados perdonados, para estar en paz con el Señor, Dios tenía que decir, o Dios le dijo de cumplir esos sacrificios. Eso era el antiguo, el antiguo pacto que Dios le dio a los hijos de Israel. El nuevo pacto viene en la persona del Señor Jesús, que aquí Pablo compara el nuevo pacto con Sara, que es la mujer legítima de Abraham, que Sara es la mujer que Dios había elegido para Abraham para cumplir su promesa. Así que ella era mayor, había superado ya la edad para tener hijos. La palabra dice que ella había superado, ni Abraham ni ella pudo tener hijos, pero Dios cumplió su promesa en ellos, no porque ellos eran perfectas personas, pero simplemente porque pusieron su fe en Dios. Abraham le creyó a Dios, tal como lo dice Génesis capítulo 15, versículo 5, que Abraham le creyó a Dios y Dios tomó en cuenta su fe en él como justicia. ¿Qué quiere decir? Que no hay ninguna otra manera que nosotros podemos ganar el favor de Dios que tomar a Dios en serio. Tomarlo en serio significa tener fe en él. Que todas las promesas de Dios creemos que son sí. Y todas las promesas de Él son sí y amén, pero las promesas de Dios, pero en Cristo Jesús. Amén. Así que todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí
y en Él, amén. Así que no hay maneras que Dios puede mentir. Si leemos la Biblia, una promesa en la Biblia, no nos acerquemos a Dios con orgullo, como estaba escuchando un pastor ayer diciendo que cuando ores no hace falta que lo pides en el nombre de Dios, reclámalo porque es tu derecho. Mentira de diablo, no es tu derecho. Todo lo que tenemos de parte de Dios es pura gracia. Así que cuando entramos en la presencia de Dios, aunque entramos con esa confianza de hijo, entramos con ruego y súplica. Amén. Con ruego y súplica. Padre, si a ti te plazca, haz de mí lo que tú quieres. Haz de mí ese, dame, si a ti te plazca. Así el creyente tiene que entrar en la presencia de Dios. Así que nuestra fe es la única cosa que puede mover la mano de Dios. Pero nuestra fe tiene que tener un objeto. El objeto de nuestra fe es una persona, es Jesús. Así que tenemos que tener fe en Jesús, por lo que Él hizo en la cruz por nuestros pecados. Eso es lo que hace que Dios nos justifica. Así que es lo que el apóstol Pablo intentaba de explicar transmitir a los Gálatas y a nosotros cómo podemos usar esto y aplicarla en nuestras vidas, comprendiendo que no hay nada que nosotros podemos hacer como iglesia que puede complacer mejor a Dios que creer en lo que Jesús ha hecho en la cruz por nosotros. Pero eso no nos quita la responsabilidad como cristianos de apartarnos de algunas cosas en nuestras vidas. Así que uno no solo debe decir que tengo fe en Cristo y ya está, y se queda ahí y vive de cualquier manera, no. Uno tiene que actuar. Si tienes fe en Cristo, tu vida, las cosas que dependen de ti para cambiar, tienes que cambiarlas. Lo podemos ver en Santiago 2:20, que dice que la fe sin obra es completamente muerta. Si yo digo que yo tengo fe, mi vida cada día tiene que demostrar que tengo fe. Tengo que amar la palabra de Dios, congregarme, gustar, estar en comunión con los demás hermanos. Así que si yo creo que Dios contesta las oraciones, ¿qué tengo que hacer como cristiano? Orar. Si creo que Dios puede salvar a la gente, ¿qué tengo que hacer como persona? Predicar el evangelio a las personas. Si yo creo que Cristo murió en la cruz de Calvario por mis pecados, entonces ¿qué tengo que hacer yo? Me corresponde a mí vivir una vida que agrada a Dios y pedir que Dios me ayude a vivir conforme como a Él le agrada. Porque he escuchado mucha gente, cree en Dios, pero su vida de verdad niega que ellos conocen a Dios. Así que no podemos tener fe sin acción. No podemos conocer a Jesús o decir que conocemos a Jesús en nuestras vidas permanece de la misma manera. Es imposible. Nadie nunca ha tenido un encuentro con Jesús y su vida no cambia. Los discípulos, todos sus vidas cambiaron. Pablo tuvo un encuentro con Jesús de camino a Damasco. Su vida cambió para siempre. Cualquier persona que dice que es cristiano, ¿qué significa? Que ha tenido un encuentro con Jesús mismo. ¿Un encuentro en qué sentido? Que ha llegado a tener la convicción por sus pecados, se ha arrepentido de sus pecados y ha decidido de poner su fe en Cristo. Y está viviendo bajo la guía del Espíritu Santo, alimentándose todos los días de la palabra de Dios e en oración dependiendo de Dios. Si una persona que dice que es cristiano no hace eso, pues no ha conocido a Jesús. La Biblia lo dice, por sus frutos lo conoceréis. No podemos engañarnos porque Dios no puede ser burlado para nada. Así que lo que veremos hoy es Gálatas capítulo 5. Por favor, acompáñame con sus Biblias. Gálatas capítulo 5, estaremos leyendo del versículo 1 a 15. Gálatas 5, de versículo 1 a 15. Así dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo hablando. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense, escuchen bien hermanos, ya que sois libres, Pablo dice, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención, yo Pablo les dijo lo siguiente, si depende de la circuncisión para hacerse justo ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Recuerda, hay 613, no solamente 10. Así que si quieres solamente obedecer uno, ojo, tiene que obedecer todos los 613 mandamientos que Dios le dio a Moisés. El versículo 4 dice, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que antes estaban bien, pero ¿qué pasó ahora? Habéis tomado la decisión de tomar otro camino. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que una persona puede caer de la gracia de Dios y perderse? Sí.
No lo digo yo, lo dice la palabra. Que una persona puede estar un tiempo bien, andando bien, escuchando la palabra de Dios, y llega un momento, se desvía, empieza a escuchar doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, y luego se pierde cuando se muere. Sí, conforme a la palabra. Versículo 5 dice, sin embargo, los que vivimos en el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos prometió. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Qué quiere decir? Que antes estaban en la fe, antes vivían como cristianos. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará y de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, el versículo 11. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, ¿por qué algunos dicen que hago? ¿Cómo algunos dicen que hago, perdón? ¿Por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilaros a ustedes mediante la circuncisión se mutilarán a ellos mismos? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen su libertad para satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen su libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren el peligro de destruirse unos a otros. Amén. Qué palabra fuerte, casi al final. Que se mutilen los que se han intentado de mutilaros. Ámanse unos a otros, no se muerden, que no haya peleas. La manera más fácil para destruir una iglesia no es desde fuera. No son los vecinos que viven a los alrededores, son los mismos miembros que se llaman cristianos, con chismes, con envidias, con críticas, con comparaciones, con X y con Y. Eso, tarde o temprano, la iglesia está contaminada, porque se empieza a formar grupitos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de este, y ¡pum! Satanás se queda ahí mirando cómo se devoran entre ellos. Así que lo que vamos a hacer, hermanos, vamos a hacer un bosquejo. ¿Qué quiere decir? Que no voy a ir como lo hacía antes, línea por línea, palabra por palabra. Quiero animarles que después de ese bosquejo, cada uno puede regresar a Gálatas capítulo 5 con la comprensión de lo que vamos a tener hoy y volver a leerlo por sí mismo, y deja que el Espíritu Santo le traiga ese entendimiento que le falte. Porque no es suficiente las predicaciones que hacemos aquí dentro para hacer que uno crece y permanezca firme en el Señor. Cada uno es responsable de tener tiempo privado en casa para estudiar la palabra. ¿Por qué? Cuando vamos a un restaurante, tenemos que asegurarnos que lo que comemos es lo correcto. Cuando vamos a la iglesia, escuchamos, pero cuando regresamos a casa, escudriñamos, estudiamos. Así que vamos a ver algunos puntos de la manera que se puede resumir estos 15 capítulos. He podido resumir esos 15 capítulos en 5 puntos claves. 5 puntos claves que estaremos viendo. Y el primer punto es, de Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 5, vamos a ver, de versículo 1 a versículo 3, aquí el creyente en Cristo, Pablo está explicando aquí que el creyente en Cristo es libre de guardar la ley y tiene la responsabilidad de orientar su vida conforme al Evangelio, ya que es una nueva creación. El creyente en Cristo es totalmente libre de la ley. No tenemos que vivir practicando la ley, intentando de guardar los 10 mandamientos o guardar los 613 mandamientos que hay en la Biblia para ser aceptado por Dios. No. Somos guiados por el Espíritu Santo, pero tenemos la responsabilidad de cómo andamos.
Tenemos la responsabilidad de examinar nuestras vidas cada día a ver si de verdad estamos en la fe. No tenemos que compararnos con otros para ver, vale, el hermano esto lleva pendiente, pues si va a la iglesia yo también tengo que llevar pendiente. No, tienes que tener tu propia convicción, que eso es lo que estoy haciendo, es lo que dice la palabra del Señor. Así que muchos de nosotros aquí venimos de congregaciones donde se proliferaban muchas doctrinas de hombres, doctrinas que no son de Dios, doctrinas antibíblicas. Algunas de las doctrinas eran totalmente pecaminosas, otras no eran doctrinas pecaminosas, pero para nada te ayudaba a ser más santo o para conocer más al Señor. Así que algunas de esas doctrinas tenían una forma de espiritualidad que en realidad no era bíblica. ¿Sabes? Parecía, ¿sabes? Como como muchas de las veces se quiere orar, apagaban las luces, ponían una música suave, y el predicador o quien dirigía la oración venía con una voz de que el Señor les bendiga, piensa en el Señor. Y ves, todo eso juega con la mente de la gente, con las emociones de la gente. Somos seres emocionales, somos personas que tenemos sentimientos, que hasta la música del mundo a veces, no sé si cuando estábamos en el mundo, yo creo que había alguna música que yo escuchaba, me hacía como llorar, pero que no tenía nada que ver conmigo, no tenía nada que ver con mi vida. Había películas que veías películas y empiezas a llorar por la película, pero ¿por qué? Porque esos que producen todo eso saben jugar con nuestros sentimientos. Así que había algunas cosas en estas congregaciones donde algunos de nosotros salimos, donde eran doctrinas que para nada nos ayudaban para conocer más a Dios. Cosas que para nada te ayuda a ser más santo o que te ayuda para cambiar tu corazón. Pero eran puramente doctrinas de hombres. Y uno de los ejemplos de aquellas cosas son los adventistas del séptimo día. Ellos guardan el sábado como el día de reposo para el Señor. Según la ley, el sábado sí que es el día de reposo para el Señor. Es aceptable. Pero nuestro pasaje, lo que acabamos de leer ahora en Gálatas capítulo 5 de 1 a 15, nos enseña que no se puede, no debemos guardar la ley. Pero ojo, los séptimos días de adventistas guardan la ley o el sábado como día de reposo, pero ignoran muchas áreas de la ley. Como que no debe llevar ropa de dos textiles diferentes. Si es algodón, tiene que ser algodón puro. Si es otra cosa, tiene que ser esta cosa. No tiene que ser ropa ¿sabes? Hay algunos puntos de la ley. Así que la palabra nos dice, si tú quieres guardar el día de reposo para la gloria de Dios, muy bien. Si estás guardando la ley, muy bien. Pero ojo, tienes que guardar todos los mandamientos, no solamente algunos que te interesan. No solamente algunos que te interesan. Así que debería no solamente guardar una parte, sino todos los 613 mandamientos que existen en el antiguo pacto. Pero el creyente, escucha bien hermano, el creyente es responsable no solamente para desear responder al llamado de vivir en santidad, porque muchas veces decimos, ¿cuánto anhelo vivir para Dios? Está bien anhelarlo, pero la pregunta es, ¿qué haces tú para vivir para Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué inviertes ese tiempo libre, mucho tiempo libre que tú tienes? Así que no solamente debemos desear vivir para Dios, pero ¿cómo nosotros aplicamos ese deseo en nuestro día a día? Así que el creyente puede caer de la gracia. También lo que hemos visto en el versículo 4 de Gálatas 5:4, que el creyente puede llegar a un momento que él está bien, camina bien con el Señor, todo está bien, está amando al Señor, está buscando a Dios, está viviendo una vida que agrada a Dios, no está guardando la ley, pero llega un momento que llegan corrientes nuevos de pensamientos, llegan esos falsos o profetas o apóstoles y empiezan a llegar a hacer señales y prodigios y la gente se queda, ¡wow! En mi iglesia la gente no se tumban así, la gente no gritan así, la gente no hacen eso. Y para ellos eso es el mover del Espíritu Santo. Y dejan de estudiar la palabra y empiezan a perseguir señales y prodigios. ¿Y qué pasa? Pablo dice que si nosotros intentamos de buscar una manera fuera de Cristo para agradar a Dios, para ser aceptado por Dios, lo que hemos hecho es que hemos caído de la gracia. Ahí tendrán problemas con algunos de mis amigos calvinistas que dicen que una vez salvo, siempre salvo, que el cristiano
puede quitarse la vida igualmente, nada puede separar del amor de Dios, irá al cielo igualmente. Pero si lo pasaje así y muchos otros pasajes en la palabra de Dios, veo que es posible que uno empiece bien la carrera de cristiano y llega un momento que se desvíe hacia otra parte y se pierde. ¿Es posible? Sí, es posible. Y Pablo lo dice en Timoteo, segundo de Timoteo también lo dice al Timoteo, que la gente de Asia le abandonaron, todos le abandonaron, sus propios compañeros le abandonaron, se fueron al mundo. Gente que andaba con Pablo predicando la palabra de Dios, tomaron la decisión de irse al mundo. Algún cabecista quizás dirá que, bueno, nunca fueron convertidas. No es cierto. Estuvieron en la palabra, probaron la gracia de Dios, probaron el poder de Dios, pero tomaron la decisión cada uno de seguir otro camino. Así que hay una doctrina por ahí, hermanos, que dice que pasa lo que pasa en la vida de alguien que ha sido elegido por Dios, será igualmente salvado. Que haga lo que tú hagas con tu vida, no importa si tú haces, mientras que Dios te ha elegido, que tú vas a ir al cielo, no importa cómo vives, al cielo vas a acabar. Es decir, una vez salvo, siempre salvo. Y sinceramente, eso no es bíblico. No hay ninguna parte en la Biblia que dice una vez salvo, siempre salvo. La palabra nos hace entender que nuestra salvación aún ni está completa. ¿Qué quiere decir? Que la salvación es pasada, presente y futuro. Porque fuimos salvos cuando nosotros creímos en Jesús. Fuimos salvos. Ahora mismo estamos siendo salvados. La salvación completa vendrá cuando Cristo regresa para sacarnos de esta tierra. Mientras tanto, tenemos que permanecer firme en Él hasta el final. Eso no es herejía, es bíblico, lo dice la palabra de Dios. Tenemos que permanecer firme hasta el final. Pero algunas personas tarde o temprano se apartarán de la fe. Se apartarán de la fe. Juan lo dice en 1 de Juan. Y lo dice que si fueran de nosotros hubieran quedado. ¿Por qué? Porque empezaron con nosotros, salieron de nuestras iglesias, pero después se fueron al mundo completamente perdidos. Así que empezaron bien confiando en el Señor Jesús, los de Gálatas. Estaban confiando en Jesús, que la salvación solamente venían de Jesús. Y después llegaron los falsos profetas con sus grandes palabras, con la teología que tenía en su cabeza, pero sin Dios y en el corazón. No es suficiente creer en Jesús. Hay que circuncidarse, hay que guardar el día de reposo, hay que hacer eso, hay que diezmar, porque el diezmo abre la ventana del cielo y las ofrendas hace bajar la mano de Dios, manipula a la gente, todas esas manipulaciones, y la gente se sienta, si no diezmo vendrá el devorador, y ¿cómo se llama el otro? La langosta, no sé qué, me devorará, el aceptono, revoltono, no sé qué. Hermanos, ¿por qué? Porque no estudiamos nuestras Biblias. No estudiamos nuestras Biblias. La palabra nos dice, a Dios le agrada el dador alegre, el que da no con tristeza ni por necesidad, el que toma la decisión de darle a Dios lo que a él le da la gana, lo que le sale del corazón como una persona agradecida. Si no, nos dejamos llevar por todo tipo de manipulaciones y nos volvemos otra vez a ser esclavos de la ley. Hay gente que cree que uno puede vivir de cualquier manera y quitarse la vida, no importa lo que pasa. Así que ciertamente que nada de eso puede separarnos del amor de Dios. Es cierto que no hay nada en sí que puede separarnos del amor de Dios cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, cuando permanecemos en Él. La tribulación no puede. Si yo tomo la decisión de vivir para Dios, tomo la decisión porque soy un ser moralmente consciente, tomo la decisión que quiero poner mi vida en las manos de Dios y yo sé muy bien mis limitaciones y le pido a Dios que, Señor, recuerda que solamente soy polvo, ayúdame a permanecer en ti. Créeme, nada puede separarme del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Si yo mismo quiero permanecer, no guardando la ley, porque no puedo guardar la ley y ya no hay más sacrificios para eso. El templo de Israel ya no está, porque todos teníamos que ir a Israel después de pecar contra Dios y ofrecer un toro. ¿Dónde vamos a guardar el toro? Quizás en una de las salas aquí pondremos las cabras y todas las demás cosas. Y mi hermano Chepe y yo montaremos un altar ahí fuera y le vestiremos de sacerdote y todo. Y empezamos ya a degollar los toros. Pero eso no funciona, hermanos. Ya hemos pasado esta parte. Así que el asesino, según la palabra de Dios también, no es una persona. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo la decisión de poner mi fe en Cristo Jesús, tengo que examinar mi vida.
Si yo era un mentiroso, tengo que dejar de mentir. Si yo era un asesino, tengo que dejar de asesinar. Pero ojo, el asesinato, según la palabra, no solamente es coger un cuchillo o una pistola y matar a alguien. Es odiar. Si tú odias a tu hermano, tú odias a alguien, es igual que asesinarle. Así que odiando a tu prójimo, ya le has matado en tu corazón. Así que eres un asesino, pero de corazón. Así que ¿se puede caer de la gracia? Eso es la pregunta de 1.000.000. ¿Se puede caer de la gracia? Muchos dirán, no se puede perder la salvación, pero eso no es el asunto. El asunto es, ¿la palabra acaso enseña que alguien puede estar en la gracia y después toma la decisión de apartarse de esta gracia porque no quiere la gracia de Dios? Pablo nos enseña que una persona puede tomar la responsabilidad de caer de la gracia cuando regresa otra vez a la ley. Después de haber empezado bien, confiando en el Señor Jesús, luego se vuelve a hacerse esclavo de la ley. Y una de las maneras también es pretender de hacerse justo ante Dios por cumplir la ley, como los apóstoles lo declara, el apóstol Pablo lo declara en Gálatas capítulo 5, versículo 4. Si intentas de complacer a Dios, si cualquier persona, no importa quién sea, intenta de buscar el favor de Dios para que Dios me ame más que al fulanita tal o a fulanito tal, poniendo la ley de Dios, tratando de vivir conforme a la ley todos los días, guardando el día de reposo, haciendo esto, guardando esas fiestas judías y todas esas cosas, hermano, hermana, pues estás fuera de la gracia, según Pablo y según la palabra de Dios, que has caído de la gracia. Eso es lo que nos enseña la palabra. Eso era el segundo punto. Nos dice, segundo punto de Gálatas, nos dice que el creyente puede caer de la gracia intentando hacerse justo a los ojos de Dios. El creyente en sí puede caer de la gracia si intenta de hacerse justo ante los ojos de Dios. Esto es lo que os he explicado ahora, si lo podéis ver en Gálatas capítulo 5, versículo 4. ¿Es posible? Según la palabra de Dios, sí que es posible que el creyente puede caer de la gracia. El tercer punto en este pasaje es que la fe, hermanos, escucha bien, la fe se expresa por medio del amor. Eso lo podemos ver de versículo 5 a versículo 10. Pablo está explicando, oye, la fe no solamente es palabras. No diga que yo creo en Dios. Y ves a un hermano que está pasando necesidad y te quedas con los brazos cruzados. Ves que la iglesia tiene necesidad, te quedas con los brazos cruzados y viene, wow, yo creo en Dios, yo soy un creyente ferviente. Y ve que hay algo que pasa a tu alrededor. Hay familiares que necesitan tu ayuda, hay vecinos que necesitan tu ayuda, hay gente a tu alrededor que necesitan escuchar la palabra de Dios y pasa indiferente. Pues eso no es fe en Dios, porque la fe se expresa por medio del amor. Y si amas a Cristo, amarás la creación de Cristo. Si amas a Dios, amarás la creación de Dios. Y cada persona sentada aquí, los que están en la calle, aunque sean personas que no conocen a Dios, son criaturas de Dios, creadas por Dios. Y Dios desea que sean salvas. Ezequiel 18, la palabra nos dice, Dios mismo nos dice que no se agrada cuando un pecador muere en sus pecados. Él no quiere que nadie muera en sus pecados. No como enseñan algunas personas que Dios ya eligió quién va a ir al infierno y eligió quién va a ir al cielo. Eso no es bíblico. Entonces tenemos que borrar más de la mitad de la Biblia y guardar solamente Romanos capítulo 9. Tenemos que rechazar toda la Biblia y solamente aceptar Romanos capítulo 9. Pero si leemos de Génesis hasta Apocalipsis, antes de llegar a Romanos capítulo 9, tenemos muchos libros, hasta Romanos capítulo 8 y después entramos en el 9. Y veremos que Dios no quiere que nadie se pierda. Él hace todo. Por eso que Él mandó a su Hijo al mundo para que todos aquellos que creen en Él no se pierdan. Jesús mismo lo dice en Juan 3, de 14 hasta 17. Que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todas aquellas personas que creen en Él, todas aquellas personas que creen en Él, no todos aquellos elegidos que creen en Él, todas las personas que toman la decisión de apartarse de sus pecados y pongan su fe en Jesús, que sean salvas. Que Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo a través de su Hijo. Entonces, ¿dónde viene esta doctrina de que Dios ya decide quién va a ir al infierno y quién va a ir al cielo? Y muchos de nosotros lo hemos creído.
Y muchos siguen creyendo eso. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra del Señor. De versículo 5 hasta el versículo 10, el apóstol Pablo saca a la luz algo que es muy común entre los creyentes. Así que yo les pediré que vuelvan a leer todo ese capítulo o todo el libro de Gálatas. Así que Pablo saca algo, ¿sabes? Saca a la luz algo que es muy común entre los creyentes, que desviar su fe en Cristo hacia las señales y prodigios también. Empezamos bien, escuchando la palabra de Dios, como hay personas que quizás que cuando vengan aquí y miran después de la alabanza, no vean gente saltando como saltamontes y gritando como leones rugientes o tirándose en el piso como gente que tiene epilepsia. Para ellos no hay el mover del Espíritu Santo aquí. Para ellos, cuando la gente gritan como perros o ladran como perros, gritan como leones y hablan en lenguas y molestando todo el vecindario, eso significa que es el mover del Espíritu Santo. Eso simplemente ¿por qué? Porque no han leído sus Biblias, que tiene que haber orden en la iglesia. 3 personas como máximo hablan en lenguas y debe haber alguien que le interpreta. Si no hay intérprete, que la iglesia se queda calladita. Nadie habla en lenguas, ni el pastor ni ningún miembro. Nadie. Pues si no estamos gritando, no sentí el Espíritu Santo. No había mover. Hermanos, tenemos que tener bien claro que Dios es un Dios también de sentimientos. Podemos sentir su presencia, pero no te fíes mucho de tus sentimientos. Porque engañoso es el corazón, dice la palabra. Sobre todas las cosas, ¿quién lo conocerá? La palabra de Dios es lo que nos santifica. No lo que sentimos o pensamos de Dios. Es la palabra en sí. Y tenemos una cosa que tenemos que tenerlo bien claro. El cristiano vive por la fe en Cristo Jesús, no lo que siente, lo que piensa. Hay momentos en tu vida cristiana que parecerá que cuando ores, Dios ni está. Parece que cerró las puertas del cielo y tus oraciones se quedan solamente en la caja donde tú estás. Parece que Él nunca te escucha. Nada ocurre a tu alrededor. Pero eso no quita el hecho de que el cristiano cree que Dios escucha su oración. Nosotros no creemos que Dios existe porque cuando oro siento que una brisa fresca que me está, o una voz. No. Eso no significa que es Dios. El enemigo también puede traer una falsa sensación, una falsa seguridad. Y todo eso. La Biblia nos dice que tenemos que creer. Y punto, sin ver. Creo que Dios existe. Creo que Dios ha escuchado mi oración. Creo que Dios me está escuchando. Porque Jesús lo dijo. Donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ¿qué pasa? Él está ahí. No dice que donde 2 o 3 están congregados en su nombre y siente su presencia, ahí estoy. No. Cuando estás ahí 2 o 3, créelo, yo estoy ahí. Mientras que esos 2 o 3, sus corazones están sintonizados, calibrados y está con el Señor. Tienen el mismo propósito ahí mismo. Así que Pablo nos dice aquí que la fe se expresa por amor. No tenemos que intentar seguir señales y prodigios, porque hay personas que se sentirán aquí, como les he dicho, totalmente aburridas. Vendrán aquí, mucha palabra. Claro, ¿y qué puedes hacer con esa? Practícala en tu vida y verás el poder del Espíritu Santo en tu vida. Pon en práctica la palabra de Dios. No solamente sea oidores de ella, sé hacedores de ella y verás que la palabra tiene poder cuando se aplica en la vida de alguien. Así que hay gente que van corriendo por allá, persiguiendo, a ver, ¿dónde está el avivamiento? El avivamiento. Hay un pastor que le preguntaron, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo llamar el avivamiento? No sé si estoy parafraseando esta palabra, lo que dijo. Pero este pastor dijo, la persona le estaba preguntando sobre la oración para hacer descender el poder de Dios, para que haya un avivamiento. El pastor le dijo, ve a tu casa, coge una tiza, dibuja un círculo en el suelo, arrodíllate en el círculo y dice, Señor, que el avivamiento empieza dentro de ese círculo. ¿Quieres avivamiento? Debe empezar con tu propia vida, no en una congregación. Amén. Si el avivamiento está en tu vida, hermana, hermano, es imposible que no contagias a las demás personas que están a tu alrededor. Es imposible que Dios mismo no te vaya guiando hacia esas pequeñas llamas. Mira, son pequeñas chispas
Si tú eres una de las chispas, créeme, tiene que haber otra chispa por ahí. Si unes 2 chispas, 4 chispas, 5 chispas, 50 chispas, ¿qué pasa? Hay un fuego de bosque. Todo el barrio está encendido. Había 12 discípulos, le estaba diciendo a mi hija el otro día y con mi hijo, que Jesús tenía 12 discípulos que trastornaron el mundo entero. 12. El mundo entero trastornaron 12 hombres, excluyendo Judas Iscariote y poniendo a Pablo en su lugar. 12 hombres trastornaron el mundo. Y yo le decía en su clase, ¿cuántos cristianos hay en tu clase? ¿Tú sola? Me dijo, no, somos 3. Yo, Tiara, ¿y cómo se llama el otro? Oliver. Sois 3. Una aula de casi 18. ¿Cuántos sois? 18. Sois demasiados. Jesús tenía 12 para el mundo entero. ¿De cuántas millones de personas? Y sois 3 niños cristianos en una clase de 18 niños y no hay avivamiento en tu clase. Pues hija, algo pasa. Yo le dije, algo pasa. ¿Estáis predicando a los compañeros? ¿Le estáis hablando de Dios? ¿Estáis repartiendo tratados? ¿Qué hacéis con vuestro tiempo libre? Debe haber más niños convertidos en tu clase. Parece una broma, hermanos, pero es lo que tenemos que poner en la vida de nuestros hijos. Si nosotros no sembramos la palabra de Dios en sus vidas, le van a sembrar basura. Pero mucha basura. Mi hijo vino el otro día que tenía una cosa de la familia moderna que se tenían que enseñarles en la escuela. Mandó una nota a su profesora, por favor, háblame un poquito de esa familia moderna, ¿de qué va? No me dio los detalles, solamente me dijo, la familia moderna del siglo XXI. Yo dije, vale, le recordé, mi hijo no irá. Gracias. ¿Por qué? Porque quieren enseñarles que la homosexualidad es normal. Es normal que un hombre se casa con un hombre, una mujer se casa con una mujer. Es normal. Pero no es normal. Es detestable para Dios, completamente detestable. Es una abominación para Él. Así que hay personas que buscan sensaciones, llamándolo eso el mover de Dios. Poner a escuchar a la gente gritando por ahí y por allá en idiomas diferentes, dirán que el Espíritu Santo no está en alguna congregación en concreta. ¿Por qué? Porque lo que buscan son sensaciones. Así que es lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 5 a 10. Que no buscamos eso, hermanos. Nuestra fe tiene que estar en Jesús. Dependiendo solamente de Jesús, de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Es lo mismo que estaba ocurriendo con los Gálatas. Habían sido enseñados, escuchen bien, los Gálatas habían sido enseñados la palabra de Dios. Como muchos estamos recibiendo la palabra de Dios ahora. Y en muchas congregaciones hay pastores, muchos pastores, que predican la verdad, predican la palabra de Dios. Pero hay bastantes más que predican basura. Y sus congregaciones están así, repletes. De gente que buscan salidas para sus problemas, buscan trabajos, buscan la esposa o el esposo, buscan solamente solucionar sus problemas, pero ninguno con un deseo ferviente de Dios. Te dice, tu palabra tiene poder, decláralo, no hace falta que le pides a Dios, eres un hijo de Dios y tienes derecho. No tienes ningún derecho. Todo lo que tenemos es por pura gracia y misericordia de Dios. Mira, el otro día estaba diciendo a mi esposa que la gracia y la misericordia de Dios, hace tiempo, si no me equivoco, es hasta la eternidad. ¿Qué quiere decir? Que aun que Cristo venga y nos lleva con Él y permanecemos en el cielo o en la nueva tierra, la gracia permanezca. ¿Por qué? Porque es por pura gracia que seguimos ahí. Es por pura gracia que usted está aquí escuchando la palabra de Dios. Es por pura gracia que usted no murió anoche. Dame una razón por la cual Dios no le mató anoche. ¿Porque usted es más guapo que su vecino? ¿O ora mejor que cualquier persona de la iglesia? ¿O porque usted tiene mucho don que sin usted Dios se quedará como, perdí a la mejor o a lo mejor? ¿Qué hay en nosotros? Sinceramente, hermanos, ¿qué hay en nosotros que da a Dios el deseo de darnos una segunda oportunidad? Nada. Nada. No tenemos nada. Y nosotros somos cero. Imagínate, todos los creyentes seguimos siendo cero. Y la palabra dice, Jesús dice que cuando nosotros hacemos la obra de Dios y regresamos a casa después del domingo, muchos pastores, el domingo es el día que se quedan como moribundo. Porque pasan toda la semana estudiando, dando discipulado aquí, visitando a la hermana tal, fulanito tal, y el domingo predican último, llega a su casa
Cariño, quítame los zapatos. Y esto. Pero seguimos siendo cero. La palabra dice que hay que decir, miserable de mí, que he hecho lo que debería haber hecho. Así que no puedo decir, qué fuerte soy, qué bueno se ha hecho la palabra de Dios. No, soy un miserable esclavo que ha hecho lo que debería haber hecho. Así que sigo siendo cero. Cero, 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 mucho cero. Pero ¿qué pasa cuando pones un 1 delante de un 0? ¿Se convierte en 0? Es un 10. Pones otro 0 como mi esposa detrás del 0 que yo soy. ¿Qué es esto? Un 100. Pone a Mark detrás de ese 0, que es un 0 también. ¿Qué hay? Un 1000. Pone a Alexa detrás de ese 0, un 10. Así que todos nosotros no tenemos ningún valor. Dios puede eliminarnos cuando Él quiere. Pero con Cristo en nuestras vidas, es como una botella en sí que se vende a €1.000.000 por un perfume. No es la botella, es el contenido. El cristiano sin Jesús es basura. No sirve a Dios, ni sirve a la humanidad. Pero el cristiano con Cristo, que tiene su fe en Jesús, eso sí que es a Él que Dios mira y le agrada. Así debe ser nuestras vidas, hermanos. Vidas conforme a la de Cristo. Es que una cosa cierta es que el Espíritu Santo, hermano, ya nos ha avisado de los falsos profetas, de aquellas personas que vendrán, harán señales y prodigios, desviarán la gente hacia otro tipo de doctrinas, corrientes nuevos. Porque si leemos en Santiago 1 Timoteo capítulo 4, Pablo lo pone bien claro en 1 Timoteo 4:1. Nos dice, ahora bien, no él hablando, el Espíritu Santo nos dice claramente, ojo, que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Conozco a personas, mira, hablo de familiares, que me pegarán si si hablo mal o critico su profeta favorito. Os voy a mandar en el grupo de la iglesia en el WhatsApp, para que veas una foto en Nigeria, si no me equivoco. Sí, tiene que ser en Nigeria. En un edificio de casi 3 plantas, en cada planta hay casi 4 iglesias. Un edificio de casi 4 plantas. Hay casi 4 iglesias. Puedes ver las pancartas desde fuera y las fotos de los pastores. Así. Súper hermosos, guapos. Es como los bares que tenemos aquí en España. Que hay en la misma calle tiene 4 chinos. Y entre medio tiene 2 españoles que tienen sus bares. Siempre repletes. ¿Qué quiere decir? Que cada uno come donde le da la gana, ¿no? Busca el bar más ruidoso, el bar donde quizás se trafica droga, el bar donde se permite a los niños fumar y beber, el bar donde tiene un cuarto de prostitución, el bar, ¿sabe? Cada uno busca su basurero. Así también las iglesias se están convirtiendo como basurero. Que la gente se esconde en la iglesia, no porque aman a Dios, quieren sentir esa satisfacción de cumplir, ofrendé el domingo, diezmé. Y ahora voy a vivir de lunes a sábado. Y sale de la discoteca por la mañana sobre las 6 de la madrugada, corren a casa, se duchan, se visten con ropa más decente, que le llega hasta el tobillo y corren a la iglesia. Y después esperando que termine la iglesia. Y durante toda la reunión durmiendo. Cuando dice, amén, empieza a aplaudir. No saben ni si el pastor te estaba insultando o no, empieza a aplaudir. Y después se vuelven otra vez a casa y siguen la misma rutina. Hermanos, ¿a quién pensamos que engañamos? El Espíritu Santo ya nos ha avisado que en los posteriores días habrán iglesias así. Pablo les avisó a los Gálatas, ojo si vosotros estáis persiguiendo señales y prodigios, si vosotros estáis intentando de guardar la ley. También nos avisa a nosotros, ojo. Hay una mujer, una iglesia protestante en Canadá, le estaba diciendo a mi esposa, se quedó atónita, se llama Greta Vosper, es atea, escucha bien hermanos. Es atea, pero pastorea una iglesia. No cree en Dios. No cree que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. No cree en nada de los relatos bíblicos, pero es pastora de una iglesia. ¿Cómo es posible? Estudió teología, sí.
Se llenó la cabeza con mucho conocimiento, pero el corazón vacío de Dios. Terminó su escuela, sus estudios teológicos y empezó a pastorear una iglesia. Lo puso claro desde el principio. El primer día, que mira, las cosas van a cambiar aquí. Quiero que vosotros entendáis que yo no creo en nada de lo que la Biblia enseña. Y punto. Y la gente lo aceptaron. Totalmente conforme. ¿Por qué? Primero de Juan capítulo 2, versículo 19 nos dice, esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Empezaron en la iglesia. Así que no es como empezamos, hermanos, la carrera de cristianismo, es como la terminamos. Pablo le está diciendo a los Gálatas y nos habla a nosotros, no es por venir aquí todos los domingos, levantar nuestras manos y decir que amamos al Señor, pero que nuestros corazones están pensando en lo que haremos después de la reunión. No porque damos dinero pensamos que Dios, vale, ese lo voy a bendecir más porque ofrenda más. No tiene nada que ver, hermanos. El que permanece firme hasta el final, eso sí que será salvo. Es lo que dice Jesús, no lo digo yo, es la palabra de Dios. Tenemos la responsabilidad de permanecer firme hasta el fin. Por eso el Espíritu Santo nos ha avisado ya sobre eso hace mucho tiempo. Todo lo que está pasando ahora de esa mujer en Canadá y de muchas otras partes, en África, que hay más profetas que pájaros en el campo. Todas esas cosas que están pasando es lo que la palabra nos dice que es el espíritu del anticristo. Lleva ya tiempo obrando en secreto. Aún no ha sido revelado. Pero la palabra dice que llegará el tiempo que será revelado. Porque hay alguien que lo detiene. Cuando esta persona será quitada del medio, el anticristo se va a revelar. Pero mientras tanto, lo que estamos viendo a nuestro alrededor es puramente el espíritu del anticristo, que lleva ya años en el tiempo de los apóstoles en obras. Por eso que padres tenemos la responsabilidad, nosotros, no la iglesia, a instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Y hijos, tenéis la responsabilidad de escuchar a lo que vuestros padres os enseñan. Porque si vosotros no escucháis lo que vuestros padres os enseñan, otra persona os vayan a enseñar otras cosas que no son correctas. Cuando crezcáis, ¿quiénes van a perder cuando se apartan del Señor? Sois vosotros, pero vuestros padres hicieron lo que tenían que hacer. Pero tenéis la responsabilidad vosotros a obedecerles y a permanecer en el Señor. Así que mientras tanto que el Espíritu Santo nos está avisando, la obra del anticristo, su Espíritu está obrando en todo el mundo y está en la iglesia. Está en la iglesia, el espíritu del anticristo está en la iglesia, está en nuestros hogares, está en los gobiernos, está en los medios de comunicaciones, está en las escuelas, está en las redes sociales, está en todas partes, que no podemos vivir como de cualquier manera, hermanos. No podemos vivir de cualquier manera. Así que el cuarto punto que está en Gálatas capítulo 5, de versículo 1 a 15, es que la predicación del Evangelio, es decir, la muerte y la resurrección del Señor Jesús o del Cristo, para el perdón de nuestros pecados y nuestra justificación, trae persecución. Eso lo podemos ver del versículo 11 hasta el versículo 12. Que si alguien una vez te dijo que ser cristiano significa que tendrá una cama de algodones, una cama de rosas, te olvidaron decirte que las rosas también llevan espinas. Ser cristiano no es para que Dios resuelva tus problemas. Ser cristiano no es para que Dios te da una esposa, o Dios te bendice con un hijo, o Dios te da el mejor trabajo de tu... No, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es confiar en Jesús. Pero no todo mundo es un seguidor de Jesús. Porque el Señor Jesús lo pone bien claro. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Así que el apóstol Pablo fue perseguido. El Señor Jesús mismo fue perseguido. Los 12 discípulos, excluyendo Judas Iscariote, poniendo a Pablo en su lugar, los discípulos de Jesús, todos fueron perseguidos, todos fueron asesinados, menos Juan, que murió de viejo. Pero todos los demás discípulos de Jesús fueron asesinados, todos murieron. Así que Pablo nos está diciendo que para predicar el Evangelio, si quieres vivir como cristiano, prepárate para tener persecución. Y Jesús lo pone bien claro, que a tu enemigo será la persona que menos espera, vendrá de tu propio hogar, de tu propia casa.
Quizás un hermano, un primo, un cuñado, que no, nacimos católicos hasta la muerte, ya no te quiero más, ya no eres mi hermana. Sí, ¿por qué? Porque ya no eres católico o católica. El otro día hablé con una señorita que iba a buscar a su hermano, que va a la misma escuela que nuestros hijos, y le pregunté, ¿eres cristiana? Me dijo, no, soy católica. Me quedé, dije, vale, te voy a hacer la pregunta. ¿Eres cristiana? Me dijo, no, soy católica. Dije, ok, quizás, okay, vale. ¿Eres cristiana? No, soy católica. ¿Por qué? Bueno, mis padres me dijeron que somos católicos. Bueno, dije, vale. Vete a casa cuando puedes, búscame la diferencia entre cristianismo y catolicismo, antes de estar seguro en quién eres. Ciertamente ella tenía razón, no es cristiana, es católica. Alguien se reirá de ella. No, pero es cierto, no es cristiana, es católica, porque el catolicismo romano no es cristianismo. Mi esposa me preguntaba por qué estábamos leyendo las dogmas de la Iglesia Bíblica Misión, y una de ellas es que creemos en la Iglesia Católica, es la Iglesia universal. La Iglesia Católica significa universal. Pero la Iglesia Católica que vemos los edificios por ahí es católica romana. Así que puede haber una confusión. Así que la Iglesia Católica significa la Iglesia universal. Pero la Iglesia Católica romana son ellos que tienen el Papa como su presidente. Eso no es el cristianismo. Es otra cosa totalmente diferente. Así que el Señor Jesús y sus discípulos fueron perseguidos por predicar la palabra de Dios, por vivir la fe cristiana, por vivir conforme a la palabra de Dios. Si ellos fueron perseguidos, ¿por qué nosotros pensamos que ser cristianos saldremos con la nuestra? Es imposible, hermanos. Si ellos fueron perseguidos, créanme, si tú quieres vivir conforme a la palabra de Dios, hallarás persecución. La palabra dice que el que quiere vivir piadosamente hallará persecución. Pero no buscas la persecución tú misma, de tu manera de vivir, insultando a tu jefe o causando problemas en tu trabajo para luego decir que me están persiguiendo, No. No buscas problemas para luego decir que me están persiguiendo, no. Deja que te persigue porque tú estás predicando la palabra de Dios o porque tú estás viviendo conforme a la palabra de Dios. Así que no hace falta que uno vaya por ahí buscando problemas porque quiere que la gente le persiga. Mira lo que el Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 5, del versículo 11 a 12. Dios los bendice, hermanos. ¿Por qué? Escucha bien, hermanos. La persecución es seguro, totalmente seguro para todos los cristianos. No hay duda para eso. Pero no todos seremos perseguidos de la misma manera. En algunos países nuestros hermanos cristianos son decapitados. Decapitados, quemados vivos. En la India, en la China están encarcelados, maltratados, se pasan hambre en campos de concentración como en el tiempo de Hitler. En los países árabes les matan, les decapitan, les disparan. Aquí en España, ni nos persiguen, ni hacen nada. Pero la gente quiere que el pastor se pone de rodillas en la puerta suplicando. Hermanos, por favor, vengan a orar, vengan a la iglesia. Hermanos, ¿a quién pensamos? No, nadie nos obliga a ir a trabajar, nadie nos obliga a ir a comer a los restaurantes, nadie nos obliga a vivir como queremos vivir, a ver lo que queremos ver en nuestro tiempo libre. ¿Por qué deben obligarnos a ser salvos? Pero la palabra nos demanda, como pastor tenemos un deber. Pero llega un punto que la palabra nos dice, a algunas personas hay que entregársela a Satanás, que destruye su cuerpo, pero que su alma se salve. ¿En qué sentido? Que hagan lo que quieren hacer con sus vidas. Cuando tocan fondo, que Dios tenga misericordia de ellos y se arrepienten, y se arrepienten antes de morir. ¿Por qué no hay que darle perla a un cerdo? ¿Por qué no lo va a valorar? Una perla preciosa. Hay personas que son como perros, que cuando vomitan, se arrepienten de sus pecados, se van. Después de una semana vuelven otra vez a ese pecado. Le hablas, vuelven otra vez, se arrepienten, luego regresan, le habla. Llega un momento, sinceramente, hermanos, sí leo Romanos capítulo 1, de que el Señor llega un momento que se cansa y entrega a la gente a sus pasiones. ¿Quieres hacer esto? Pues ándale, hazlo tú. Sinceramente no debemos llegar a este punto que Dios se cansa de nosotros y nos entrega nuestras pasiones. Tenemos que desearle y esforzarnos, como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Es una lucha para ti, para mí, para todos. Tenemos que luchar con nuestros propios deseos. Luchamos contra el mundo y luchamos contra el diablo para permanecer. Pero poderoso es Dios para mantenernos firmes sin caída.
Pero ¿por qué nos va a mantener firmes sin caer si nosotros no tenemos ni interés para vivir para Él? ¿Para qué? Mira lo que el Señor Jesús nos dice aquí en Mateo capítulo 5, el versículo 11. Dice, Dios les bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persiguen y mienten acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra. ¿Por qué? ¿Porque sois los más guapos del barrio? ¿O porque tenéis mucho dinero? ¿O porque tienen un mejor trabajo que ellos? No, simplemente porque eres un seguidor del Señor Jesús. Eres bienaventurado, bendito eres tú. Entonces, cuando alguien me insulta por quién soy, no le pares, tengo que me insulta para que la bendición venga más. A David, cuando su hijo Absalón quería matarle, se escapó de Jerusalén, se iba con su familia, separó las mujeres de alguna parte y salieron unos jóvenes insultándole, tirándole piedras. Su comandante preguntó, Señor, dame la orden, solamente les mato a eso. David dijo que no les mate. ¿Quién sabe? Quizás Dios les mandó para insultarme, para que Dios luego tenga misericordia de mí y me bendice. Y Dios lo hizo. A veces, mira hermano, no hay nada que pueda ocurrir en la vida de un creyente si Dios no lo permite. Nada. Si mueres es porque Dios ha querido que mueras. Si te persigues es porque Dios lo permite que te persigan. Pero ojo, la Biblia también dice que Dios nunca puede dejarnos ser tentado más de lo que podemos soportar. Así que si hay una tentación que viene en nuestras vidas, solamente a la esquina, ahí está la solución, la perseverancia, la fe en Cristo Jesús. Más que te persiguen por amor a Cristo, es como tu cuenta bancaria en el cielo. Los intereses van generándose. Te estás forrando, te estás haciendo más rica o más rico. El versículo 12 de Mateo 5 dice, alégranse, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Así que Pablo explica, si yo de verdad estuviera predicando sobre la circuncisión, ¿por qué me están persiguiendo? Me están persiguiendo porque yo estoy predicando a Jesús, a Él crucificado, que la salvación solamente viene a través de la fe en Cristo Jesús. Así que si tú quieres vivir conforme a esta fe que tuvo Pablo y que tuvieron los apóstoles, si quieres vivir conforme a la fe en Cristo Jesús, solamente en Cristo Jesús, prepárate que vas a tener problemas. Pero como dice el Señor Jesús, gózate cuando te persiguen por causa de eso. Así que aunque la persecución es sin duda parte de la vida cristiana, tiene su recompensa. Por eso, si crees que ser cristiano o ser cristiana significa libre de problemas, déjame decirte hoy en día que estás muy equivocado o muy equivocada. Hay una promesa de sufrir o un consuelo por sufrir para los creyentes de parte del Señor. Hay una promesa que vas a sufrir, pero hay un consuelo también por haber sufrido de parte del Señor. Así que el mundo haga lo que tiene que hacer, lo más realista es que habrá muchas pruebas y muchas tristezas, pero tenemos que animarnos porque el Señor Jesús venció el mundo por nosotros. Así que si alguien te engaña, hermano, o te ha engañado antes que tú viniste aquí, o te hicieron una promesa antes, que vas a dormir en una cama de algodón puro o de rosas, y tus problemas se van a resolver, tus hijos van a ser los mejores niños del mundo porque ya has convertido, y todo el trabajo, las puertas se van a abrir así y serás bendecido. Déjame decirte que te engañaron. El día que te alistaste para ser creyente, para creer en Dios, ese mismo día el infierno ya empezó a hacer planes para destruirte. Y no van a descansar hasta que lo hagan. Pero poderoso es Dios que nos puede guardar bajo la sombra de sus alas. Y ningún mal puede tocarnos. Para seguir a Jesús, hermanos, tiene mucho de lo terrenal que perder. Muchísimo. Debes cambiar tu forma de vivir, que es negarte a ti mismo. Tomar tu cruz cada día, que significa dispuesto a sufrir por Él y seguirle. El último punto que tenemos en este pasaje de hoy es que el creyente está llamado a servir a los demás, es decir, amar a su prójimo como a sí mismo. Eso lo podemos ver en los versículos 13, Gálatas 5, de versículo 13 hasta el versículo 15. Hemos sido llamados a servicio a los demás. No solamente quedarnos así y decir que Dios te bendiga y voy a orar por ti y no. Recuerda una cosa, hermano, todo lo que nosotros tenemos, nuestras propias vidas, nuestros hijos, todo lo que tenemos es de Dios.
Lo único que somos administradores de las cosas de Dios. Y cada administrador rendirá cuenta de cómo administró lo que Dios le dio. Rendiremos cuenta de cómo administramos el tiempo. Rendiremos cuenta de nuestro tiempo libre, que hoy en día lo pasamos como queremos. Los que tienen hijos, ¿cuánto tiempo dedicaste a tus hijos? ¿Por qué dormías más en la iglesia que dormían en tu casa? Tus hijos te necesitan también a ti porque hay que discipularles. Porque tenemos tantas cosas que Dios nos ha dado que cada uno de nosotros responderemos ante Dios por esas cosas. Todo. El cristiano, ¿cómo gestiona el dinero que tienes? Cuando tu salario viene solamente, me voy a comprar esta falda que había pensado, ese pantalón, esas bambas, este teléfono de última gama. Gastas más de lo que tú cobras. Te metes en créditos y cosas solamente porque no estás satisfecho de lo que Dios te ha dado. Rendiremos cuentas de todo eso, hermanos. Porque mi vecino tiene una televisión plana que es curvada, que parece que la imagen va detrás. Yo también necesito uno así. Porque tienes una casa inteligente. Alexa, ¿qué hora es? Alexa te dice la hora. Alexa, la luz. Alexa enciende la luz. Yo también tengo que ponerme una. Mira, hermano, los zapatos, la pierna izquierda no es igual que la pierna derecha. La mano derecha no es igual que la mano izquierda. Los zapatos pueden llevar 32, pero no todos son iguales 32. Dios no nos ha hecho iguales. Aún los gemelos tienen algo de diferencia. Cada uno de nosotros hemos sido llamados o creados para cumplir un propósito específico. Específico. La pregunta es, ¿estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te creó? ¿O estás viviendo tu vida comparándote con otras personas? ¿O comparándote con lo que los demás tienen? Intentando satisfacer tus propias necesidades. Hermano, del versículo 13 al versículo 15, el apóstol Pablo enfatiza sobre la importancia de ser servicial como cristiano. El cristiano sirve a las demás personas, a sus hermanos. Trata a los demás como se tratará a sí mismo. Si no comerás basura, no des basura a tu prójimo. Si no beberás basura, no dele basura a tu prójimo. Si no harás esto para hacerte daño, no hagas daño a las demás personas. En otras palabras, no debemos pensar solamente en nuestro propio bienestar. El tacaño, escucha bien hermano, el tacaño no tiene lugar en el reino de Dios. Dios es un Dios bondadoso, amén, misericordioso. Cuando llueve, ¿acaso llueve solamente en la casa de los cristianos? Cuando sale el sol, ¿acaso sale el sol solamente en la casa de los cristianos? Cuando cae la nieve, que es tan bonito, y la gente sale, solamente los cristianos disfrutan de todo eso. Y la brisa fresca en verano para darnos frescor, ¿acaso solamente en la casa de los cristianos? No, en la casa de todos. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que seamos imitadores de Dios. Imitadores de Dios. No que seamos como Dios, imitador, porque es misericordioso, es bondadoso, es paciente, es compasivo. Es que es tarde para la ira, pero grande en misericordia. Es que hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Tenemos que ser imitadores de Dios. Sí somos hijos de Dios. El creyente no es egoísta. Hermano, quítaselo eso de su cabeza. No piensa solamente en usted. Su dinero no le pertenece a usted, le pertenece a Dios. Gestiónalo de tal manera que traerá gloria a Dios, que cuando tú das a alguien, la persona irá a su habitación y dirá, gracias Señor, y Dios recibe la gloria. Y si quiere bendecirte, te bendecirá, pero si no quiere, ¿qué más da? Amén. Cuando hacemos el bien a alguien, es Dios quien recibe la gloria. ¿Quién sabe? Quizás la persona estaba ahí orando, Señor, mira, es la última oportunidad que yo me doy. Es que si tú no respondes, ya, y tú actúas. El Señor te usa para actuar. Y tú obedeces y actúas. Piensa que la persona dejará de confiar en el Señor. Amará más al Señor. Porque tú te dejaste usar como un instrumento para la gloria de Dios. Así como un verdadero cristiano o una verdadera cristiana es libre de egocentrismo. No busca solamente su propio provecho. Es lo que Pablo nos explica aquí. No busca solamente su propio bienestar o su propio beneficio. ¿Por qué? Porque hay personas que irán a un restaurante a comerse o gastarse hasta 200 euros, pero tienen conocidos, amigos, familiares que pasan necesidad, pero no les importa nada.
y te llamas cristiano. ¿Qué tal? Bueno, la niña está mal. Bueno, seguiremos orando para que Dios haga algo. ¿Y vosotros cómo está? Bueno, acabamos de salir de McDonald's y no es barato un McDonald's, casi 22 euros por cada menú, por 4 personas. Pero tienes a un familiar que está pasando necesidad. Hermano, ese sacrificio de que, cariño, no vamos a ir a McDonald's hoy. Los 22 euros lo pasamos a la fulanita tal, la hermana tal, tu prima tal que está ahí. Lo pasamos ahí para que el nombre de Dios sea bendecido. El cristiano tiene que ser una persona que su mano siempre está extendida para ayudar a las demás personas, según su capacidad. No que vaya prestando dinero por allá o entrando en deudas no. Tampoco descuida su propio hogar y sus hijos. No. Cuida a sus padres. El cristiano cuida a sus padres. Se asegura que si tiene necesidad mis padres, tengo la responsabilidad de cuidar a mis padres. Porque es bíblico. Hay personas que solamente ayudarán a las personas que les ayudan. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba condenando a los Gálatas. No sean egoístas. Si nosotros ayudamos solamente a los que nos ayudan y hacemos el bien solamente a los que nos hacen el bien, ¿qué diferencia somos? Pregunta el Señor Jesús de los del mundo. Porque los del mundo, los pecadores, hacen lo mismo. Se ayudan entre sí mismos y reciben la misma, se comparten la gloria. ¿Eres bueno? Tú también eres bueno. Somos buenos. ¿Eres bueno? Tú también eres bueno. Somos buenos. Y nadie le importa ayudar a él que no tiene. Ayuda a él que no puede ni ayudarte. Sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Pero no significa que hay que ser estúpido o tonta o estúpido. Que de tal manera que tú ni tienes para... No cuidas a tu propio hogar, pero estás como dejándote llevar por personas que vienen solamente... Tenemos que tener discernimiento. Por eso es que es necesario orar para pedir discernimiento al Señor. Saber si de verdad alguien tiene necesidad o no está intentando de estafar. Es como algunos mendigos que están en la calle. No todos de verdad son mendigos. Algunos tienen esa copa ahí. Cuando le pones un euro, quita el euro, deja solamente los céntimos y pones el euro. Y al final del día salen con casi 80 euros diariamente, más de lo que tú cobras. Así que pídele dirección al Señor. Señor, ¿quiénes de verdad necesitan ayuda en la calle? ¿Quién es un mendigo de verdad? Y si de verdad quieres ayudar, el Señor pondrá a aquellas personas en tu vida. No pondrá personas que te van a estafar, que vas a quedarte sin dar de comer a tus propios familiares para dar de comer a otras personas. Esa es irresponsabilidad. La Biblia, el apóstol Pablo dice a Timoteo, en 1 Timoteo, en 2 Timoteo, cómo se tiene que tratar a las viudas en la iglesia. No todo el mundo es calificado para ser ayudada por la iglesia. Dice a las viudas jóvenes, deben casarse las viudas jóvenes. Y las viudas que son mayores, no sé si son de 70 años, que toman la decisión, tiene que, no solamente cualquier viuda, escucha bien, dice, tiene que ser una mujer que antes de ser viuda era bondadosa, oraba, buscaba al Señor, tiene un buen testimonio. No una que salió del club de los chismosos, cuando murió su marido y empezó o cuando se separó de su marido y empezó. No, que antes, en su vida, cuando tenía todo, era bondadosa, era una mujer piadosa, una mujer que amaba al Señor, de buen testimonio. A esas, sí, ponlas en las listas. Pues las viudas jóvenes, dilas de casarse, porque van saltando de casa en casa creando problemas. A esas que se casen y viven con sus esposos. Esas sí que pueden hacer sus vidas. Pero llamando a la iglesia a ser uno. No amando solamente de palabra, hermanos. Que nuestros hechos demuestran de verdad que amamos al hermano o amamos al Señor. El Señor Jesús nos enseñó que no solamente tenemos que ayudar a los que nos ayuden, porque los pecadores hacen lo mismo. Porque Dios no hace llover ni solear el cielo, solamente en la casa de los buenos y dejando a los justos. Así que, hermanos, yo les suplico con el amor del Señor, por favor, aprenden a compartir todos sus posibilidades o sus bienes con personas que tienen necesidad. Aprenden a hacerlo. Aprenden a compartir lo poco que tienes. Un trozo de pan, vale, lo repartimos, come un poquito, yo como para que ambos no pasamos hambre. Aprenden a compartir. Eso sí que agrada al Señor.
Eso agrada a nuestro Señor cuando compartimos. Tenemos que evitar, porque Pablo dice, porque al final del capítulo, del versículo 15, él está hablando, pero ¿por qué hay tantas envidias en la iglesia? ¿Por qué? Porque cada uno, es que la hermana tiene un tacón así, es que yo me gusta esta marca de zapato, así que me voy a comprar, o ni la voy a saludar porque yo vi ese zapato y ella le fue. No tiene que haber envidia. Yo tengo que gozarme cuando alguien está gozoso. Tengo que celebrar con mi hermano que le convalidaron sus diplomas de médico. La abracé, qué bueno, porque estuvimos orando por eso, hermano. Estuvimos orando para que Dios hace que te convalida. Ahora tenemos un médico en la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Gocémonos todos con él. No envidiarle que mira, ahora va a ser médico y yo sigo aquí como formador y pastor. No. Alegrémonos. Que otros sí están progresando. Ora para que Dios les mande más. Porque si ellos progresan, también Dios te va a bendecir a ti a través de ellos. ¿Quién sabe? Pero no envidiarles porque ellos están yendo arriba y tú estás yendo abajo. Es que, porque Dios sabe por qué le mandan arriba. Y tú permaneces abajo porque quizás tienes un labor abajo que tienes que terminar. Que Dios necesita a alguien abajo para hacer ese labor. Y está mandando a otros a diferentes puntos. Así que eso agrada al Señor cuando nosotros compartimos, evitando las envidias, evitando las comparaciones. Debemos cada uno estar conforme donde Dios nos ha puesto y ser la luz a otros y no intentar de ser como las demás personas. Eso es lo que Pablo nos enseña en este pasaje. Así que concluimos, hermanos, diciéndole que si el Señor lo permite, si el Señor Jesús nos da la oportunidad otra vez de estar aquí el próximo domingo, aquí estaremos siguiendo del versículo 16 para terminar Gálatas 5 hasta el versículo 26. Así que el próximo domingo seguiremos con el versículo 16. Así que yo les pido, hermanos, que tomen el tiempo para volver a repasar ese Gálatas capítulo 5 y cualquier duda que puedas tener, por favor, no dudéis en preguntármelos. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra porque tu palabra es verdad. Gracias porque es lo